Hola a todas y todos. Gracias por acompañarnos una vez más en Mente y Mercado. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de una figura, vaya, monumental, John D. Rockefeller. Tenemos análisis de negocio, biografías, artículos críticos, de todo un poco para tratar de entenderlo. Y nuestra misión aquí es justo esa, ¿no? Destilar todo este material para ir más allá del mito. Queremos entender al hombre que construyó un imperio y ver qué lecciones, buenas y, no tan buenas, podemos sacar hoy. Exacto, se trata de conectar los puntos. Y a ver, empecemos por el principio. La primera sorpresa para mí al revisar todo esto es que él no venía de una cuna de oro, para nada. Su familia era muy modesta y una de las fuentes resume su crianza en una frase que su mamá le repetía: trabajar, ahorrar y dar. Pero digo, ¿eso basta para crear a un Rockefeller? Es una excelente pregunta, porque, a leer, esa frase es la base moral, ¿no? Pero otra fuente le añade una capa mucho más pragmática, más reveladora. Nos cuenta que de niño, con sus primeros $50 ahorrados, se los prestó a un granjero y le cobró un interés del 7%. Ahí ya no es solo ahorrar. Claro, es otra cosa. Es entender activamente el poder del capital. O sea, es la diferencia entre guardar el dinero y ponerlo a trabajar para ti. Una lección fundamental. Y es que esa mentalidad ya estaba desde antes. Me voló la cabeza el leer que esta lógica no empezó con el petróleo, empezó con dulces y piedras. Sí, suena a juego de niños, pero es el mismo ADN empresarial. Compraba caramelos al por mayor para revenderlos. Y lo de las piedras es increíble. Las recogía, las pintaba y las vendía como decoración. Y lo interesante de esas anécdotas, que fíjate que aparecen en varias fuentes, no es solo que fuera un niño listo para los negocios. El verdadero insight es que entendió dos conceptos clave del capitalismo: arbitraje y valor agregado. Comprar barato y vender más caro, pues, es arbitraje. Pero lo de las piedras es otro nivel. Es tomar algo sin valor y, literalmente, crearle valor de la nada. Esas dos ideas fueron el motor de todo su imperio después. Es una base increíblemente sólida. Y todo esto antes de los 16, cuando consigue su primer trabajo como asistente de contabilidad. Los documentos dicen que él llamaba a ese día su Día del Trabajo Personal. Lo celebraba más que su propio cumpleaños. Y fue ahí donde aprendió a obsesionarse con los detalles, a rastrear cada centavo, a reducir pérdidas, por mínimas que fueran. Esa obsesión por la eficiencia es la pieza que conecta todo, ¿no? Totalmente. Porque cuando llega el petróleo, la industria era el salvaje oeste, un caos. La mayoría veía un boom arriesgado, especulación pura. Pero Rockefeller, con esa mente de contador, vio un desorden que podía ser sistematizado. Vio la oportunidad no en la extracción, que era una lotería, sino en el refinado del queroseno. Ajá, que era la necesidad real, iluminar el país. Exacto. Mientras todos corrían a perforar pozos, él, con 23 años, invierte en su primera refinería. Y eso nos lleva directo al Standard Oil, en 1870. Su visión no era solo competir, ¿verdad? Era dominar. Dominar, esa es la palabra. Y el concepto clave que analizan a fondo las fuentes de negocio es la integración vertical. Suena muy técnico, pero la idea es brutalmente simple y efectiva: ser dueño de cada paso. ¿Cómo? O sea, ¿a qué te refieres? No solo refinaba el petróleo, compraba los bosques para tener su propia madera y hacer sus propios barriles. Fabricaba su propio ácido sulfúrico. Controlaba los vagones cisterna, la distribución. Al eliminar a cada intermediario, sus costos se desplomaron. Nadie podía competir con eso. Y esa misma obsesión por el control lo puso en un curso de colisión directo con los otros gigantes, los ferrocarriles. Hay una anécdota que leí que parece de película. Los ferrocarriles eran su única opción de transporte, y sintiendo que lo tenían acorralado, se aliaron para subirle las tarifas. Pensaron que no tenía opción. Y, a ver, cualquier otro empresario hubiera negociado, o hubiera quebrado. Pero la respuesta de Rockefeller, como la detallan, fue de una audacia monumental. En lugar de jugar en su tablero, él pateó el tablero y construyó uno nuevo. El oleoducto. El oleoducto. Invirtió en esa tecnología que era nueva y arriesgada. Una red de más de 6.500 kilómetros de tuberías que bombeaban su petróleo directo a sus refinerías. Se saltó por completo a los ferrocarriles. ¡Qué locura!
O sea, no solo se liberó, sino que sus costos se fueron al suelo. Pero esa eficiencia tan aplastante es justo lo que lo puso en la mira. Para sus competidores, esa eficiencia era aniquilación. Y ahí empieza la gran controversia del monopolio. Aquí es donde las fuentes que tenemos, pues, chocan de frente. El debate se pone buenísimo. La narrativa tradicional, la que llevó a la disolución de Standard Oil en 1911, es la del monopolista depredador. Sí, la de los precios predatorios. La idea de que llegaba un mercado, vendía por debajo del costo hasta que quebrara al competidor local. Y luego lo compraba por centavos de dólar. Esa es la acusación. Sí, es la imagen del villano capitalista que todos conocemos. Sin embargo, uno de los análisis económicos que revisamos presenta datos que, híjole, contradicen eso de forma radical. Señala un hecho. Mientras Standard Oil crecía, el precio del queroseno para el consumidor no subió. ¿Se desplomó? Exacto. Pasó de 30 centavos por galón a solo 8. Un producto de primera necesidad se volvió accesible para millones. ¿Cómo argumentas contra eso? Es un argumento muy poderoso, y a eso súmale otro dato que aparece en los registros. Pagaba salarios más altos que el promedio y ofrecía pensiones, algo que era inaudito en esa época. Entonces la pregunta que plantean estas fuentes es, si un monopolio baja los precios y paga mejor, ¿es realmente malo? El argumento es que su dominio no vino de prácticas ilegales, sino de ser tan, pero tan eficiente que nadie le seguía el paso. Bueno, pero entonces, ¿por qué lo desmanteló la Corte Suprema? Se equivocaron, porque otro de los análisis, uno mucho más crítico, dice que esa visión es muy ingenua. Exacto. Ese análisis crítico plantea que el precio bajo era un arma, una estrategia temporal para ahogar a todos. La pregunta que deja en el aire es, ¿qué hubiera pasado con los precios una vez que la competencia hubiera desaparecido por completo? Ah, claro. El peligro no era lo que Standard Oil hizo con su poder, sino lo que podría haber hecho. Era un poder de mercado tan absoluto que se consideró una amenaza para el libre comercio, sin importar si los efectos inmediatos parecían buenos. O sea que el debate no es tanto sobre los hechos, sino sobre la interpretación. Por un lado, eficiencia sin precedentes, por otro, una concentración de poder que asustaba. Esto me deja pensando en los gigantes tecnológicos de hoy. ¿Dónde trazamos esa misma línea? Sigue increíblemente vigente. ¿Cómo construyó esa máquina? Hay que ver su estilo de gestión. Todas las fuentes resaltan su principio de rodearse de las personas adecuadas. Él admitía no saber de química o geología. Su genio era identificar, contratar y sobre todo escuchar a los mejores. Hay una frase suya que lo resume todo. Prefiero ganar el 1% del esfuerzo de 100 hombres que el 100% de mi propio esfuerzo. Eso es delegación en estado puro. Quería construir negocios, no solo operarlos. Y junto a eso, una fortaleza mental, una frialdad para las finanzas casi legendaria. Su lema era convertir cada desastre en una oportunidad. El ejemplo más claro fue la invención de la bombilla eléctrica de Edison. Para cualquiera en el negocio del queroseno, eso era el fin del mundo. El apocalipsis de su industria. Sí, cualquiera habría entrado en pánico. Pero los registros muestran que él ni se inmutó. Mientras el queroseno empezaba su declive, él ya estaba viendo un nuevo invento, el motor de combustión interna. Vio que ese motor necesitaba un combustible, un subproducto del refinado que hasta entonces era basura, la gasolina. Reorientó todo su imperio hacia un nuevo mercado antes de que el mundo siquiera lo entendiera. Esa capacidad de mantener la cabeza fría es la clave de la famosa historia del limpiabotas, ¿no? Exactamente. La anécdota cuenta que vendió todas sus acciones justo antes del crack del 29 porque su limpiabotas le empezó a dar consejos de bolsa. Pero la lección no es un desprecio hacia el limpiabotas, es una lectura magistral del mercado. Claro, no se trata de la persona, sino del patrón. Justo, cuando la euforia es tan masiva que hasta los no expertos creen que pueden ganar dinero fácil, es señal de una burbuja. La lógica de Rockefeller fue, si todos compran, es momento de vender. Ser cauteloso cuando otros son codiciosos. Y esa misma disciplina lo llevó a la segunda mitad de su vida, que para mí es de verdad tan impresionante como la primera. Después de amasar la fortuna más grande de la historia, se puso la meta de regalarla de la manera más inteligente posible. Sí, estamos hablando de más de $500 millones de la época.
cientos de miles de millones de hoy. Pero lo crucial, como destaca una biografía, es que no fue un acto para limpiar su imagen al final de su vida. Para nada. Su filantropía venía de su fe bautista, desde el inicio. Hay registros de que donó el 10% de su primer sueldo cuando ganaba centavos y mantuvo esa disciplina toda su vida. Seguía por esa máxima de gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Pero lo que me pareció revolucionario al leer sobre la Fundación Rockefeller no fue cuánto dio, sino cómo lo dio. No era caridad para aliviar síntomas, quería atacar la raíz de los problemas. Ahí está el genio. Aplicó la misma lógica de negocio a la filantropía. Creaba juntas con los mejores expertos del mundo para cada causa, salud, educación, y les daba recursos y autonomía. Introdujo el concepto de filantropía basada en evidencia. Cada dólar se invertía esperando un retorno, en impacto social. Y los resultados, vaya, fueron espectaculares. Leí sobre sus campañas de salud pública. Financiaron la erradicación de enfermedades en el sur de Estados Unidos, financiaron la vacuna contra la fiebre amarilla, lucharon contra la malaria en América Central. No ponían curitas, estaban cambiando la infraestructura de salud del planeta. Entonces, si conectamos todo, queda un legado dual muy complejo. Por un lado, el estratega implacable. Por otro, esa misma riqueza financió avances que beneficiaron a toda la humanidad. Exacto. No queda una sola imagen de Rockefeller, sino varias. El emprendedor, el visionario, el monopolista y el filántropo. Es un estudio de caso increíble sobre la ambición, la ética y el progreso. Y para quienes nos escuchan, las lecciones son claras. La visión a largo plazo, la innovación, el poder de un buen equipo y, sobre todo, esa mente fría ante la euforia y el pánico. Y después de todo este análisis, queremos dejar una reflexión final. La figura de Rockefeller plantea una pregunta atemporal. ¿Es posible alcanzar un éxito tan disruptivo sin generar una controversia igual de grande? Y más importante aún, ¿cómo se equilibra la creación de riqueza con la responsabilidad de mejorar el mundo? Es la gran tensión de los innovadores, sin duda. Una pregunta con la que vale la pena quedarse. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este análisis a fondo. Los invitamos a seguir explorando con nosotros las ideas y personajes que definen nuestro mundo aquí en Mente y Mercado.